día de hoy a Panamá. Y el día de hoy pues vamos a hablar de sepsis neonatal tardía. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo definimos la sepsis neonatal tardía? Es aquella sepsis que se da después de las 72 horas de vida. ¿Listo? O sea, eso es básico y clave. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la epidemiología de esta sepsis tardía. Entonces, esta tiene una incidencia del 7 al 24%. Y tiene una mayor incidencia en dos grupos etarios, en los pacientes prematuros y en los pacientes con bajo peso al nacer. Se describe que en esos pacientes su incidencia puede llegar a ser incluso del 50% y su mortalidad también es mucho mayor. Esto está asociado sobre todo a pacientes que tienen dispositivos, ya sean sondas, ya sean catéteres, ya sea ventilación mecánica invasiva, etc. Y su mortalidad va del 10 al 30%. Entonces vemos algunos factores de riesgo, como el uso de catéter venoso central, el uso de sondas, de tubos, de pues dispositivos para la nutrición parenteral. También son pacientes que han tenido muchas cirugías. Y vemos aquí también el ser prematuros. O sea, si nos damos cuenta respecto a los anteriores videos, el prematuro es factor de riesgo para múltiples cosas en la neonatología. Es un dato muy interesante. También la enterocolitis y el uso de medicamentos como los antiácidos. Entonces, bueno, dentro de los agentes etiológicos hay que tener en cuenta que aquí los gérmenes son mucho más graves, son mucho más virulentos porque como nos damos cuenta, estos pacientes con sepsis tardía son pacientes con largas hospitalizaciones, con bajas defensas en general prematuros y esto los hace más susceptibles a este tipo de infecciones. Entonces, dentro de los gram positivos, el principal es el estafilococo coagulasa negativo y nuestro rey aquí es el estafilococo epidermis. El aurus también se da, pero en menor medida, pero el epidermis es muy agresivo en neonatos. En cuanto a los gram negativos, tenemos la Escherichia coli, la Klebsiella, la Pseudomonas y otros más raros, como por ejemplo el Enterobacter o la Serratia. Y estos también son supremamente agresivos. Y hongos como la candida en pacientes muy específicos. Aquí tenemos datos del consenso colombiano de sepsis tardía, donde vemos que en nuestro país la prevalencia es sobre todo de estafilococo coagulasa negativa, con diferencias sobre el resto. Sin embargo, este dato varía dependiendo del hospital y del centro en el que uno se encuentre trabajando. Por ejemplo, en el hospital de Kennedy, el germen principal es la Klebsiella y en la clínica Colombia es la Escherichia coli. Entonces eso varía dependiendo del centro, pero en Colombia el principal es el estafilococo epidermis. Entonces, dentro de su fisiopatología, este se caracteriza por ser de transmisión horizontal a diferencia de la sepsis temprana. O sea, sobre todo por el contacto piel a piel de los microorganismos hacia los dispositivos que tenga nuestro neonato. ¿Sí? O también por mala higiene o por contacto directo mal contaminado. En algunos lugares de pronto donde se atendió el parto de una manera no adecuada, bueno, digamos que el contexto puede variar, pero se entiende. Entonces veamos, el cuadro clínico, como todo en neonatología, es supremamente inespecífico. El paciente puede estar taquicárdico, hipotenso, convulsionando, puede tener hipoglicemia, puede tener succión débil, puede tener muchísimas cosas. Entonces, como bien les decía en los anteriores videos, en neonatología lo más importante es correlacionar con historia clínica. Esto es lo más vital, porque los cuadros siempre son muy inespecíficos y muchas cosas pueden dar este cuadro. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico en sepsis tardía. Entonces, cosas que se le deben pedir a los pacientes en sepsis tardía. Lo primero es el hemograma. Se le debe pedir a todos los pacientes. Hemocultivos, supremamente clave. Punción lumbar. A todos los pacientes con sospecha de sepsis tardía se les debe hacer punción lumbar a todos. Aquí no es como en sepsis temprana que dan indicaciones, aquí a todos. El urocultivo se les debe pedir a todos, porque el alto riesgo o la alta prevalencia de infecciones de vías urinarias en sepsis tardía pues nos hace tomar esto. El panel de sepsis puede ser una opción dependiendo del paciente, no siempre se le toma a todos. Radiografía de tórax, si la clínica lo indica. Si el paciente tiene mucha dificultad para respirar y no mejora, de pronto el foco es ahí, el foco es en el pulmón. Una ecografía abdominal o una radiografía abdominal, pues si el paciente está vomitando mucho, emesis de contenido bilioso, si tiene diarrea, si tiene disenteria,
etc. El ecotete, cuando sospechamos infección por hongos y cuando sospechamos una endocarditis, sobre todo en infección por gram positivos. La endocarditis es algo que nos preocupa mucho porque estos lo pueden generar con bastante rapidez y sobre todo el Staphylococcus epidermidis. Ahora bien, la PCR y la procalcitonina realmente son marcadores que son inespecíficos para sepsis. En general, no se ha logrado llegar a un consenso acerca del uso de estos dos paraclínicos. Si nosotros vamos a la UCI vemos que los piden mucho, que para guiar tratamiento antibiótico, que para monitorizar la infección, pero la realidad es que la evidencia no es fuerte al respecto. Entonces, pues no se han establecido como ni intervalos de cortes ni indicaciones para tomar estos paraclínicos. Entonces, bueno, en cuanto a otras cosas del diagnóstico, los hemocultivos de control siempre se deben tomar en infección por S. aureus o por cándida. Y pues en pacientes que no tengan respuesta clínica adecuada después de 48 a 72 horas de tratamiento. Es decir, pacientes que los tenía tratando y no mejoran, se deterioran otros hemocultivos. En pacientes en los que la fiebre reaparece cuando ya había desaparecido, también. Cuando tenemos una alta sospecha de endocarditis, también. Y el panel de sepsis se le debe tomar a aquellos pacientes, sobre todo con infecciones core gram negativos u hongos. Otra cosa más es la punción del lumbar. Cuando nosotros aislamos, sobre todo en sistema nervioso central, en el cultivo del sistema nervioso central, una listeria o un gram negativo, tenemos que tomar a las 72 horas otra punción lumbar para ver cómo sigue el compromiso del sistema nervioso central. Y a partir de ahí se comienzan a contar los antibióticos. Entonces, supremamente importante. El tratamiento. La guía nos dice que deberíamos comenzar con una penicilina antiestafilocócica, la principal la oxacilina, más una aminoglucosia, que en este caso podría ser genta o amica. ¿Qué es lo que pasa? Que esto varía dependiendo del centro en el que nos encontremos, porque cada centro tiene sus prevalencias de sus gérmenes, ¿sí? Entonces hay unos gérmenes más prevalentes en la Colombia, otros en Kennedy, otros en Cafán, etc. Entonces esto va a cambiar el manejo. Hay lugares en los que inician de una vez con vancomicina por su alta prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente, entonces prefieren pecar por exceso, en otros lados no. Entonces todo esto va a cambiar. Si hay una sospecha muy alta de infección por hongos, pues se recomienda la anfotericina B y el fluconazol, pero aquí pues va a ser supremamente importante que nos ayudemos de infectopediatría. El tiempo de tratamiento pues puede llegar a durar de 7 a 14 días, dependiendo de, porque por ejemplo si tenemos infecciones solo en sangre, pues pueden ser de 7 a 14 días, por gram negativos por lo general es de 10 días, por los gram positivos de estafilococcus resistente a la meticilina o el epidermidis es alrededor de 14 días, pero si tiene compromiso del sistema nervioso central varía. Si es gram negativos o listeria, el tratamiento dura 21 días, 3 semanas. Pero si se aísla a un gram positivo, pues el tratamiento van a ser 14 días. ¿Listo? Entonces, complicaciones. ¿Qué complicaciones puede llegar a generar la sepsis? Pues un choque séptico, una enterocolitis, hemorragia intraventricular, disfunción orgánica, etc. Y a largo plazo, pues ya alteraciones en el neurodesarrollo y crecimiento del niño. Un niño que crece de una manera inadecuada, que no alcanza los percentiles adecuados, los pesos adecuados, pueden llegar a desarrollar sordera, alteraciones de la visión, ceguera, displasia broncopulmonar. Y digamos que eso sería todo. Entonces, la bibliografía y muchas gracias por su tiempo.